A flashback set my heart on fire. I shiver like when you're looking at me like that, like that. You're giving me a flashback, and my heart's on fire. I shiver like guess I'm in love again. Guess I'm in love again. Guess I'm in love again. Can we pretend that we never met? Walk in the room and you break your neck. Falling for me is dangerous. Ooh, I wanna feel like it's the very first time that the history between us disappeared for one night. My neck, your lips, electric kiss. You got the key to bring us back to life. Touch me, let your hands do the talking. Touch me like I've never been yours. You don't have to hold back, baby, come let my body rush. Touch me, come on, keep on exploring. Studying every inch of my skin. You don't have to hold back, baby, baby, come let my body rush. 100 degrees, burning appetite. Oh, the way you're reading my dirty mind. Baby, don't stop, just take your clothes off and kill the light. Oh, I wanna feel like it's the very first time that the history between us disappeared for one night. My neck, your lips, electric kiss. You got the key to bring us back to life. Touch me, let your hands do the talking. Touch me like I've never been yours. You don't have to hold back, baby, come let my body rush. Muy buenas. ¿Cómo le va a todos? Comenzando un día martes acá, escuchando un poquito de buena música, terminando, descansando un poquito después de un par de operaciones de entradita que tuvimos tempranito acá en el Planeta Pepe. Así que vamos a hacer un poquito de proyecciones, vamos a pasarla bien con un poquito de música. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Vamos a ver un poquito lo que tiene que ver con el índice. Vamos a pasar por Bitcoin como todos los días. Vamos a revisar el índice, el oro y alguna que otra divisa, a ver cuál conviene hoy para entrar a hacer alguna compra, alguna venta, según, ¿no?, obviamente la volatilidad del volumen del mercado, sobre todo ¿no?, en estos horarios donde hay más volumen, ¿no?, más movimiento, donde se mezcla la sesión de Londres con la sesión de Nueva York. Ya estamos dentro de la sesión de Nueva York, ya prácticamente estamos a 33 minutos del comienzo de la sesión, donde también nos acompaña lo que queda de la sesión de Londres, que le quedan un par de horitas todavía. Así que bueno, gente, de fondo estamos viendo el canal de YouTube. Súmense a YouTube, también recorran un poco los videos. Hay técnicas, hay algunas estrategias, hay bots que voy creando, que los voy compartiendo ahí en los videos para que los vayas viendo de qué se tratan. Hay muchas, muchos tips en los lives acá que los van a encontrar, donde dice live. Hay más de 300, 400 lives debe haber acá. Por ejemplo, podés encontrar desde tips hasta de cómo armar un bot, hasta de cómo entrar en una operación y obviamente operaciones en vivo, lo que veníamos haciendo mes a mes, año a año, operando en vivo todos los días. Así que bueno, vamos a ver, también súmense a Discord. Acá está, miren, esto es Discord. Acá van a encontrar en Discord distintos tipos de canales dentro de Discord, distintas dimensiones, donde está la dimensión 1. Si vos te sumás, te vas a sumar a la dimensión 1 para después ir pasando a otras dimensiones, donde vamos a ir obviamente apoyando a los nuevos y acompañando a los viejos, ¿sí? Como para que puedan ir sumando experiencia, técnicas, psicotrading y gestión de riesgos, ¿sí? Así que bueno, vamos a poner un poquito de rock and roll acá, que está de fondo un grupo, un flaco interesante que toca en vivo en la calle. Está para verlo, se los recomiendo mucho. Tribal Need, ¿sí? Toca de todo el amigo, pero vamos a poner un poco de rock and roll, vamos a poner un poco de Soda, ahí con un poquito
poquito de remix como para disfrutar el día, ¿sí? Después vamos a ir cambiando. Si se suma algún Pepe o algún usuario y le gusta algún tema en especial, me avisan y lo ponemos acá, no hay problema, ¿sí? Así que bueno, gente, vamos a ver un poquito lo que es primero Bitcoin, vamos a ver lo que pasó ayer con la velita diaria, lo que pasó en la semana y lo que puede llegar a pasar, proyecciones, no sabemos lo que va a pasar en un futuro, a Gata sabemos lo que pasa, ¿no? Lo que pasó, y siempre tenés que estar, obviamente, actualizándote, pero nunca vamos a poder predecir lo que va a pasar en un futuro, sí lo que pasó anteriormente, como para poder hacer una estadística y por medio de estudios, de proyecciones, poder ver para dónde se puede rumbear el precio sin tener el 100% de confirmación, ¿no? Obviamente para eso existe el stop loss, el take profit y una buena gestión de riesgo que te acompañe día a día respetándola. Se junta la gestión con tu cabeza y ahí formás el santo grial. Esas dos cositas, el resto es bla bla bla, gente. Bien, nos vamos a ir primero a las cripto, vamos a pasar muy rapidito, vamos a estar un ratito hoy también. La idea es sumar un poquito y volver como las andanzas anteriores en los meses y años anteriores. Vamos a ir sumando de a poquito. Recuerden que estoy dando clases a un par de pepes y los estoy entrenando a la mañana, así que bueno, ya veremos los resultados, Bien, tenemos velas, vamos a ver más que vela, ¿no? Estas son pelotitas donde en la semana tuvieron en caída las top 100, pero en el mes fíjense en el repunte que tuvieron después de pasar un par de meses ahí, ¿no? Uno esperaba obviamente el halving de Bitcoin, esa subida que me voy a hacer rico, decían todos los Pepe y muchos, ¿no? Donde estaban holdeando y esto nunca sucedió. Recién quizás ahora se empieza a ver algún movimiento, hubo un pequeño movimiento obviamente donde rompió los 100 y dijimos, bueno, se nos va a los 150 el amigo, no llegó a los 106, 107 y se devolvió, tuvo un par de meses como que se nos iba a la B, ¿sí? Se nos iba a los 80, estuvo por ahí cerca. Y ahora bueno, estamos rompiendo de vuelta zonas de resistencia pasadas, ¿sí? Y bueno, veremos qué pasa con Bitcoin, que es la mamá, el papá de todas estas moneditas, donde cuando Bitcoin sube, una correlación directamente proporcional hace que ellas suban con un porcentaje mucho más agresivo. Fíjense, por ejemplo, algunas han subido un 200, un 148%, obviamente el promedio de las top 10 suelen subir muy parecido a Bitcoin, ¿sí? Un 10, un 15%, pero igualmente estamos viendo muchas que se van sumando también a las top 100, como se van restando las que van llegando, ¿sí? Por cápita o porque el volumen va bajando, van pasando a la top 200, ¿sí? Así que bueno, acá están las top 100, vamos a ver un poquito lo que es el día de hoy. En el día de hoy hubo una sensación de, ¿no?, de recuperar lo que había caído en la semana. En la hora hay un retroceso en todas las moneditas, prácticamente en la mayoría. Hay una que sobresale con un 1%, que es la Pi rango 26, que en el día subió un 4%, en la hora está un 1% y en la semana bajó un 33%, pero hay que ir viendo lo que acontece a medida que van pasando las semanas, porque si vos vas holdeando, por más que vaya en caída, vos, si sabés que la moneda vale la pena del proyecto, vos sabés que en algún momento va a romper esa resistencia, pero pagate, acordate lo que te digo, siempre pagate, hacer promedios, ¿sí? Y no esperes hacerte rico. Puedes tener la suerte, ¿quién te dice? Ojalá así sea, pero en este mundo no te lo tomes como un casino ni tampoco te la creas, los dos extremos son peligrosos, creértela y sobreoperar, ¿sí? Y a la vez tomarlo como un casino, los 3 puntos, Esto es para estudiar, es para gestionar, es para manejar tu cabeza y obviamente tratar de mantenerte en el tiempo con profit, no un par de meses, sino el tiempo que sea necesario para que vos sientas que sos rentable y te mantengas sin subirte el ego, muchachos, porque te bajan de unos andazos, Bien, nos vamos a ver un poquito Bitcoin, si se carga, acá estamos, Bitcoin, velas diarias. Fíjense en esto, lo que les decía ayer, que tuvimos un ratito también, hubo un pico, hubo otro pico, obviamente estos son meses anteriores, recuerden que estas son velas diarias donde nos encontramos con semanas y meses, donde fíjense, por ejemplo, el primer toque acá, esto fue por allá, por el 24, por el 18, perdón, de diciembre del 24, acá también hubo un doble toque, sería entre comillas, un doble techo si querés llamarle, eso fue el 21 de enero y por ahora estamos retesteando el tercer toque, muy cerquita, ojalá que lo rompa, ¿sí?
se mantenga, que esta zona está por encima, perdón, un poquito más arriba, que haga un pull y que se vaya. Pero es muy tentador también para las ballenas venir a buscar zonas más baratas, ¿sí? Entonces, ¿quién te dice que no puede ver una caída antes de llegar a los 115, 120? Ojalá así sea. Ya estuvo revoloteando los 107. Pero bueno, vamos a meternos dentro de la velita diaria de hoy, rapidito para pasar al índice del dólar, ¿sí? Escucha, los redonditos de ricota de fondo, ¿te gustan? Obviamente el Indio Solari con los fundamentalistas del aire acondicionado, se llama el grupo que acompaña al Indio en esa época, ¿sí? Bien, nos metemos dentro de las velitas que formaron un fractal. Acá vamos a formar un rectangulito, donde más que rectángulo, si uno va ampliando van a ver que hay altos y bajos que van formando tipo un diamante, ¿sí? El diamante sería algo así, ¿ven? Así, un diamante, ¿sí? Donde hay altos que van hacia arriba y bajan, y bajos que van hacia abajo y suben, en un rango de velas diarias de prácticamente una semana y media. Lo rompe, está por encima, se mantiene y está por tocar estas zonitas que era la que le decía. Esta ya la tocó, está ahí prácticamente en el último mechazo que pegó en enero, el alto más alto que llegó por ahora Bitcoin. Veremos qué pasa en el transcurso de estos días. Ojalá que los rompas, ¿eh? Vamos a borrar los Picasso, vamos a ampliar dentro de esta zonita, vamos a meternos acá, miren el pasado para que vean ahí un poquito, ¿sí? Nos vamos a ir metiendo de a poco a la vela diaria. Fíjense, ¿se acuerdan la vela de ayer? ¿Se acuerdan lo que fue? Una velita que venía hasta por acá, estaba, ¿se acuerdan que la agarramos por acá? En caída, todo lo que subió la velita del domingo lo hizo hacia la baja, la vela del lunes. Pero la vela terminó cerrando, como quien dice, en los patrones chartistas o en el nombre que le dan a las velas japonesas. Un hombre colgado quedó ahí, la cabecita, el cuerpo y un pelito ahí paradito, donde el precio terminó por encima. Hubo obviamente rechazo hacia la baja, se devolvió y ahora la vela está en una zona donde, si vamos a velas más chicas, vamos a ver cómo el precio acá, la velita de ayer lo que hizo fue subió, cayó, fue una vela bajista roja como esta, pero roja hacia abajo, y en algún momento dijo: muchachos, me devuelvo, y cerró por acá, que sería esta zona de ahí. Después obviamente comenzó la otra vela, la de hoy, alcista, y se devolvió hacia abajo, ¿sí? Y esto que estamos viendo son los impulsos de retroceso, ¿sí? Donde esto que está acá sería esto que está acá, la mechita que estamos viendo ahí, y este es el cuerpo que, si terminara así la vela diaria, ahí terminaría el close de la vela del día de hoy, ¿sí? Por ahora sigue, veremos si viene a buscar esta zonita de este diamante que les decía, ese diamantito que está ahí, ¿sí? Donde es una zona interesante de soporte, si querés llamarle, para venir a visitar. ¿Quién te dice que puede frenar antes también y devolverse hacia arriba? Ojalá así sea, así ya sube a los 108 y nos encontramos, cuando querés acordar, en los 110, ¿sí? Por ahora, vela bajista, ayer hubo rechazo, está jugando por encima en un pullback de este diamante que está acá, prácticamente en esta zonita que está acá, está jugando el precio. Vamos a ver si lo viene a recuperar. Vamos a meter, si viene a recuperar, digo, para devolverse hacia el alza, ¿sí? Vamos a meternos dentro de las velitas de una hora. Mirá, los 80 en vivo, ¿te gusta? Bien, velas de una hora. Ahí encontramos lo que sucedió ayer. Miren, acá está, el dibujito perfecto. La vela sube en velas de una hora. Esa mecha son velitas de un minuto que fueron hacia arriba. Se devuelve, forma, no te digo un doble piso porque está por encima el alto anterior, pero hace dos fractales. Se devuelve también hacia arriba. La velita viene a buscar una mechita por esta zona, se devuelve en caída, ¿sí? Y ahora estamos en este momento en esta zona donde el precio acá se hizo altos y bajos hacia la baja, ¿sí? La velita que estamos viendo recién. Veremos qué pasa hoy, ¿sí? Recuerden que el pasado, ese diamante que les decía, esta zona que estaba por acá dibujándola,
¿sí? Más o menos, es algo así, ¿sí? Ahí está llegando el precio. Es muy tentador, si llegase a romper esta zona, venir a buscar estos dos patroncitos que están ahí abajo. Si viene, sería muy saludable, aunque vamos a ver cómo sangran un poco las cripto, pero ya vienen sangrando y recuperándose de a poco. La idea es que esto reviente en algún momento y ya empiece a ser un piso, que lo viene haciendo acá con este diamante, para poder apoyar y ya irse a los 120, 130, pero veremos qué pasa, ¿sí? Si antes viene la caída. Bien, por ahora las ballenas están ahí jugando, revoloteando entre zonas de soportes y resistencias que están acá, ¿sí? Estas zonitas que están acá abajo y por encima, ¿bien? Así que bueno, velas de H1, hoy bajista. Vamos a ver, recuerden que ayer fue bajista y se devolvió, ¿sí? La vela terminó quedando con una mechita, un cuerpito y un palito, ¿sí? Esto que estamos viendo acá sería esto que está acá, ¿sí? Subió, bajó y volvió a subir, cerró así, ¿sí? La Z. Bien, vamos a meternos dentro de la velita de 15 minutos. Si alguno quiere que analicemos alguna criptomoneda y es nuevo, me avisa, ¿sí? Y si llega a verlo en diferido y le interesa, estamos cuando podemos a la mañana en vivo. Súmense, ¿sí? En este horario más o menos, cuando termino de hacer un par de operaciones, se me suman si quieren y si les gusta, ¿sí? Y obviamente si quieren compartir ideas, acá estamos, ¿bien? 15 minutos, ahí estamos viendo cómo el precio viene buscando rompimientos hacia la baja, ¿sí? Puede buscar esta zona. Vamos a marcar un rectangulito. Esta zona es muy tentadora para meterse dentro y que juegue. Que juegue el amigo que le gusta jugar mucho. Entre esta mechita, entre este toque, tenemos una zona intermedia donde el precio puede venir tranquilamente por lado. Por ahora el indicio es que la flecha va para abajo. No te digo que hagas ventas, pero tirate siempre a favor de la tendencia. Si vas a operar en 1 minuto o 5, vos fíjate que viene hacia la baja, ¿sí? Ojo que recién comienza la sesión de Nueva York. Esto se puede dar vuelta. Van 30 minutos 40 recién de la sesión. Le queda mucho tramo todavía a la sesión. Y muchas veces suele pasar que lo que es Londres, cuando comienza la sesión de Nueva York, 20-30 minutos antes, lo que venía para arriba, un ejemplo, les voy a dar acá por encima, no quiere decir que siempre sea así, pero para que lo tengan en cuenta, recuerden que en el día, esto es el día, ¿sí? Está la sesión de Sydney, la sesión de Tokio, que se van interactuando entre ambas, también comienza la de Londres, que se interactúa con la de Nueva York, y muchas veces, cuando el precio viene en caída y va subiendo, por ejemplo, en la sesión de Londres, muchas veces amaga seguir subiendo para después caer en la sesión de Nueva York, pero hay un tramo entre medio, media horita antes de que comience la sesión de Nueva York, que muchas veces te hace una trampita, un clímax, tenés que chequearlo eso también, ¿sí? Así que bueno, atento para los que tengan técnicas en intradía, ¿sí? Y el que hace scalping, que aproveche esos movimientos a favor, ¿sí? Bien, por ahora zonas bajistas para buscar ventas. Mira, escucha de fondo. Y vamos a ir a 1 minuto y vamos a encontrar un panorama mucho más favorable para lo que les decía recién, ¿sí? En este fin helado, en blanca noche, canta el Pepe, ojo, ahí estamos llegando a hacer, fíjense en esto, ¿no? Cómo puede, ¿no? Esta mitad la separamos ahí y cómo el espejo se puede rellenar, ¿no? Puede ser que llegue, fíjense que acá estamos en un toque, ahí ven, vamos a regar el lapicito acá, ¿sí? Ahí, ¿sí? Donde hizo un piquito, cayó. Acá vamos a ver si lo hace para después venir. Obviamente no es que cae de forma dura y pura, pero muchas veces un par de veritas ya llega hasta acá también, ¿sí? Hay que ir viendo si va a hacer ese recorrido como viene. Por ahora la tendencia en esta temporada de bajista, hay que ver qué pasa en un ratito, ¿sí? No te cases tampoco con la tendencia, ¿sí? No siempre la tendencia es amiga del trader, ¿sí? Muchas veces la contratendencia es amiga, ¿sí? Dependiendo de la gestión y la técnica que tengas. Bien, gente. Así que ahí estoy moviendo un poquito por encima Bitcoin. Voy a pasar al índice, me voy a tomar un mate. Y después vamos a dejar un poquito las fuerzas de las monedas. A disfrutar un poco el recorrido de a ver qué divisa recomendamos hoy para buscar alguna comprita, alguna ventita, ¿sí? Y si estás dentro de alguna, chiflá, Escucha. Bien, lista roja. Nos vamos a ir al índice. Vamos a pasar un poquito por velas de un día. Vamos a ver si hay algún pepito. Un segundito, a ver, vamos a bajar un poquito el rock acá, un poquito. Lo tengo tan fuerte que estoy a los gritos. No sé si ustedes me escuchan bien, pero por las dudas, bueno, ahí estamos. Bien, velas diarias. Vamos a ver acá, tenemos
Hi, hi, where are you from? Dice el amigo, era irlandés, por decir algo. ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Dice, buen martes, Planeta. Muy bien, Planeta Pepe, ¿no? Excelente, gracias. Les puse ahí. Volvió la mejor compañía. Sí, señor. Siempre junto al pueblo, ¿no? Y has operado hoy, operaste ayer. ¿Cómo venís con el trading? ¿Operás cripto? ¿Operás forex? ¿Qué operás? Comenten, ¿eh? Bien. Vamos a meternos dentro de la velita del índice, el índice del dólar. Vamos a meternos dentro de esa velita. Fíjense como en este momento, ¿se acuerdan que ayer era una vela media parecida a la de Bitcoin? Hoy es una velita, ¿sí? También sería un hombre colgado, pero dojis, ¿eh? Donde también ese palito y ese cuerpito chiquito, esa es la cabeza, la C de cabeza, esta es la patita, el cuerpito, la manito que no se ve, está todo pegadito, ¿sí? Como que tenés la manito ahí y la patita ahí, ¿sí? Y este es un pelito parado, ¿también lo ven ahí? Ahí está, ¿lo ven? Bueno, obviamente con menos cuerpo, el precio, si vamos a ver las de 1 hora, de 15 minutos, esto que están viendo acá, comenzó alcista, fue hacia abajo, que es esta mecha que está acá, y se devolvió. Como el día todavía no cerró, quedó ese cuerpito ahí porque todavía es bajista. Si va para arriba, la vela se va a convertir en azul, ¿sí? O en el color que le hayas puesto. Y si va para abajo, el cuerpito va a ser un poquito más grande. Y si sigue para abajo, no va a tener mecha, va a tener un cuerpito rectangular, como por ejemplo este que está acá, ¿sí? Pero bueno, todavía no terminó el día. Vamos a meternos dentro de la velita de 1 hora. El que no sabe nada de esto y no tiene idea, gente, súmense en que está bueno, aprenden. Súmense a Discord, participen si no es de gusto, en el planeta, participen, compartan ideas, suban fotos, imágenes de plataformas donde están operando, si tienen alguna idea o si tienen alguna duda, consulten ahí, ¿sí? Telegram también, ¿sí? Bien, vamos a meternos dentro de la velita, voy a borrar los Picasso, nos metemos dentro de las velitas de 1 hora. Van a ver esto que les decía. Miren, voy a marcar acá la zona para que vean lo que les decía. El dibujito que les hice recién. Retrocedan ustedes, ¿sí? Ahí está. Va a agarrar algo del cuerpo anterior, ¿sí? Pero bueno, vamos a meternos dentro de una vela de 1 horita. Por eso la fractalidad, ¿no? Vamos. Bueno, ahí estamos, ven, comenzó alcista, cayó hacia abajo, se devolvió hacia arriba y como todavía no rellenó nada del comienzo y de la mecha alcista del high allá arriba, tiene ese pedacito de cuerpo que estábamos viendo bien recién, muy chiquito, donde les decía, les dibujaba recién el Picasso que les estaba haciendo, donde era una mechita con una mechita y el cuerpito que está acá todavía, ¿sí? De la vela diaria. Bien, eso para el que no entiende, que vayan más o menos guiándose dentro de estructuras pasadas y las que se van formando en el presente para poder ir formando esos dibujos chartistas que muchas veces son fáciles cuando están hechos en el pasado, pero en el presente te podés encontrar con algo que puede ir cambiando de formas, ¿eh? Por eso te digo, con el diario del lunes es más fácil, ¿sí? Por eso tenés que tener una buena gestión de riesgo y una buena cabecita para asumir cuando ganás, obviamente, pero cuando perdés sobre todo, ¿sí? Bien, y no hacerte trampa, ¿bien? Ojo con la gula, ¿eh? Mirá que conozco muchos pepes que van ganando, quieren más y por querer más terminan con menos, ¿eh? Si llegaste al objetivo, chao, negro. Hasta mañana, ¿sí? Acuérdense, ¿eh? No lo tomes como casino, cuanto mucho te vas a un casino, pero esto no, ¿eh? Esto es todo lo contrario, ¿bien? Bien, gente, nos metemos dentro de la velita de 1 hora. Recuerden que si el índice está fuerte, está débil o está, ¿no? Así como en este caso que está, ¿no? Con un poco de ruido, lo vamos a encontrar acá en velitas chiquitas, porque viene hacia abajo, va hacia arriba y no termina de ir a una dirección. Está indeciso el amigo. Entonces el dólar va a estar de la misma manera. Podemos chequearlas, obviamente siempre las noticias de alto impacto, que son las que te van a guiar muchas veces después del movimiento para poder, ¿no? Quizás seguir una tendencia, aprovechar ese momento y después el mercado se actualiza y vuelve muchas veces a como estaba, ¿sí? La mayoría te diría, pero las noticias de alto impacto son buenas para aprovecharlas también. Ojo con el spread, ojo con mandártelas en velas de 1 minuto, ojo si tenés órdenes abiertas, muchas veces son agresivas y muchas veces no, pero pueden ser interesantes para hacer fruto, como hemos utilizado el bot Pepe Fundamental, ¿sí? Y como lo utilizamos en varias técnicas. En mi caso me gusta mucho, sobre todo en invierno. Decía, si tenés calor no va a usar sobre todo, ¿no? No, sobre todo cuando tengo operaciones abiertas, ¿sabés cómo la uso, no?
¿Sabés cómo me gusta que venga una noticia de alto impacto? Cosa que en cuentas de fondeo no se puede, pero cuando tengo 2 o 3 órdenes abiertas en un scalping, ¿sabés cuando viene la noticia de alto impacto? ¿Cómo me preparo? Se me cae la baba muchas veces. No me interesa el spread, no me interesa el deslizamiento, porque sé lo que busco, sé los movimientos y con el caballito de batalla, que algún día les voy a mostrar cómo voy cerrando las órdenes muchas veces, está bárbaro, porque ya tengo muchas cositas programadas donde el bot va a ir haciendo cositas de forma semiautomática y me despreocupo mientras yo voy metiendo mano con el amigo, el caballito de batalla, con otras cositas. Por eso, sumate para ir aprendiendo esas cositas en la dimensión 2 y sobre todo en la 3, ¿sí? Pero bueno, tenemos que ser varios Pepes para que comience la caravana, ¿sí? El desfile de Pepes operando con el caballito de batalla y con las técnicas del planeta Pepe, ¿eh? En scalping y en intradía. Y si te gusta swing, también, hay todo acá, gente, ¿eh? Escucha. 5 minutos. Recuerden cómo está el panorama. Una vela doji que en este momento, fíjense, como la vela de una hora está cayendo, la última vela, el cuerpito va a estar cada vez más hacia abajo. Este pequeño cuerpito que dibujé acá, ¿sí? Acercándose o achicando el low, ¿no? La mechita bajista, ¿bien? Vamos a meternos dentro de esta velita de una hora para que hace scalping, para que vean un poquito en esta vela y miren el pasado. ¿La ven esa? Esa es la que nos importa y podés marcar, me interesa, zona de resistencia. Nosotros, en mi caso, me manejo con el pasado, me manejo con los números redondos, con Fibonacci sobre todo, con obviamente con los puntos pivot. Muchas veces son interesantes, otras veces no, dependiendo de la técnica que estés haciendo. Pero todo sirve, ¿sí? Mientras no te llenes de indicadores, no te llenes de muchas cosas que te hagan ruido, ¿sí? Si vos estás seguro y a vos te sirve. Yo, por ejemplo, hoy operé y no sabía cómo iba a arrancar la cosa. Como todos, ¿no? Yo no espero que se cruce una media móvil o que me salga una flechita para arriba o para abajo, ¿sí? Que existe, y sí, existe vida en otro planeta, ¿no? Pero... y también lo hemos utilizado y también me sirve como un arranque muchas veces. Y tengo bots armados que operan y tienen un buen backtesting. Pero cuando opero de forma manual me guío por mi sentimiento, por mi gestión, por mi psicología. Trato de respetar las estructuras y muchas veces no sé para dónde voy a ir. Si se me complica me doy vuelta para el otro lado. Me tiro para el lado que me conviene, ¿me entienden, gente? Y soy amigo de la tendencia y soy enemigo de la tendencia, dependiendo muchas veces en el mismo tiempo, ¿sí? en la misma sesión, ¿sí? ¿Por qué? Porque uso distintas técnicas que voy combinando, que las fui creando a medida que me rompí las pestañas, quemando cuentitas, decía el amigo, y llegué a ciertos profits que me interesan, los mantengo y trato de ver qué utilizo hoy con el maletín, como si fuera el caballito de batalla. Digo, ¿qué saco hoy? Bueno, ¿sí? Me voy a favor. Por ejemplo, hoy operé Pepes rechazo. Solamente eso me gustó. Llegué al objetivo. Chao. Hasta mañana. ¿Sí? Pepes rechazo. Bien. Seguramente los que saben lo que es un Pepe rechazo serían las velas con volatilidad que suben fuerte y yo agarro cuando se devuelven, por ejemplo, ¿no? Bien, vamos a meternos dentro de la velita de una hora. Va a decir un Pepe rechazo, un Pepe en tendencia, un Pepe en contra tendencia, un Pepe fundamental. No había fundamentales. Me voy a meter en velas de 1 minuto para que vean ese rectángulo de una hora y que vean cómo está el dibujo de, ¿no? Aquí está, de esta tendencia. Donde, fíjense, formó un doble toque allá arriba. Puede formar un triple techo, como no. Podemos marcar. ¿Por qué digo como sí o como no? Porque no lo sabemos, gente. Uno puede proyectar, ¿sí? Ojalá lo supiéramos. No estaríamos buscando ni Pepe rechazo, ni esperando una noticia, ni que rompa, porque ya lo sabríamos, ¿no? Bueno, entonces, lo importante de este secreto, que voy a hacer mucho psicotrading estas semanitas, sé que les gusta a muchos. Sobre todo con la experiencia de que uno va aprendiendo de lo bueno y de lo malo, ¿no? Pero una de las cositas importantes es la cabeza, es la más importante, ¿sí? Si tu cabeza no funciona bien, no está mal en los libros cuando dicen, si te fue mal, media hora antes chocaste o media hora antes te peleaste con algún familiar, no te metas a operar, ¿sí? Es verdad, gente, pero así no solamente ese ejemplo que es exagerado, puede pasar, ¿no? Pero si no estás bien de la cabeza, tranquilo. Podés operar la mitad del lotaje que operaste siempre. Ya vas a volver de vuelta a la misma. La idea es mantenerte. Por eso el 80% del 100% de los traders, los comerciantes no ballenas, no son rentables.
Y si lo fueron, lo dejaron de ser. Y pasan al promedio de los 80-85%. El 15% es rentable. Pero ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto te mantenés allá arriba? ¿Sabías que estando en tabla también no sos ni rentable ni no rentable, pero también te mantenés? Entonces no está mal mantenerte en tabla también muchas veces. Si ves que no estás bien psicológicamente, operar como para no perder la costumbre, pero no sobreoperar y con la mitad o con mucho menos del lotaje que operás siempre, ¿sí? Bien, acá estamos haciendo la compresión. Seguramente el precio va a venir a visitar esta zona. Acá arriba voy a ampliar con la lupa, la que les marqué como resistencia dinámica. Miren, ahí hay una velita. Y vamos a ver si acá el precio en estas zonas, que obviamente son zonas subjetivas, si lo ajusto bien, ahí sería algo así un poquito más perfecto, puede venir acá. ¿Cómo? Puede decir, no, mira Pepe, marcate esa zona, a mí no me interesa, me voy para abajo porque somos las ballenas, hacemos lo que queremos. Obviamente, nosotros lo que sabemos es que marcamos zonas que en el pasado han sido zonas que se han respetado, porque no se pueden volver a respetar, ¿no? Así que si se vuelven a respetar, tenés un triángulo invertido acá arriba y acá como para poder poner una ventita cortita en vela de 1 minuto. Si esto fuera de 5 o de 15, obviamente sería lo mismo, pero con otras temporalidades, ¿sí? Bien, gente, por ahora compresión del precio en el índice del dólar. Lo que nos interesa es que la vela diaria es una doji, un hombre colgado con un cuerpito muy chiquito, más doji que hombre colgado, parecido al cuerpo de la velita que veíamos recién de Bitcoin. Vamos a ver qué hace acá arriba, vamos a esperar un poquito. A ver qué hace, ¿sí? Si sobrepasa, si se queda en este rango para después reventar hacia arriba, podemos poner una doble gráfica. Tengo una técnica que estuve explicando, conocida, de 3 pantallitas. Podés poner 1 hora, 15 minutos y 1 minuto para ir viendo. También tengo un par de indicadores para el que le interese en MT4 o MT5, donde vos podés poner en la misma gráfica los distintos tipos de temporalidades para ir viendo. Quizás te ayuda muchas veces ver de fondo o ir viendo en otra gráfica o acá abajo las velas de las velas japonesas de otras temporalidades mayores, por ejemplo, ¿no? Entonces vos ves quizás acá un par de velitas o acá abajo mayores y vos ves que está llegando a una estructura del pasado, ¿no? Que la estás viendo ahí mismo, ¿sí? Así que bueno, ahí está haciendo la compresión el precio. Vamos a ver si viene a visitar acá arriba. Si viene hasta acá arriba, veremos qué hace, si el precio resiste y cae, ¿no? Perdón, si resiste y rompe hacia arriba, o si es más fuerte esta zona de 2 toques para venir hacia abajo y en algún momento reventar, porque en un punto en común llegan a tocar los altos y los bajos, ¿sí? Vamos a esperar un poquito. Voy a tomar un mate, voy a buscar un mate, agua calentita, y nos vemos un ratito, ¿eh? Buenos días, Pepe, ¿cómo le va? Espero que esté bien, pasito a pasito no perder. Sí, señor, metele catanga, negro. Metele catanga que va, pero derechito, no hay que sobreoperar. Y cualquier pregunta que tengan, gente, si les sirva de psicotrading sobre todo, me dicen, ¿sí? Obviamente también si es de gestión o lo que tengan, me van escribiendo cuando quieran, acá en vivo. Bien, voy a poner un poquito de música de rock and roll, voy a buscar un mate. Vamos a ver las fuerzas un poquito, vamos a ver acá si esto toca. Vamos a estar viendo las fuerzas de las monedas primero acá en la gráfica por encima, a ver qué conviene, qué no conviene. Vamos a arrancar con M30, tenemos el canadiense que está fuerte. Me parece que había una de las plataformas que chequeamos en las noticias de alto impacto, donde había noticias del canadiense hace un ratito. Hay que ver si le fue bien. Por ahora es una vela, ¿no? Una fuerza interesante alcista. Vamos a ver en 15 minutos. También fíjense en el yen, CAD yen. Vamos en compra, gente, vamos en compra con el CAD yen. Y vamos a ver acá, por ejemplo, el yen cómo está en temporalidades chicas, ¿sí? Totalmente débil, por más que en las velas de de 8 horas, de 12 horas está alcista. Lo que nos interesa es ese scalping, esto, ¿sí? Si nos vamos al canadiense, vamos a ver todo lo contrario, ¿ven? Estamos viéndolo fuerte. Aprovechen el canadiense, aprovechen, por ejemplo, acá tienen una fuerza en 5 minutos y 15 del australiano, pero está débil en las que están ahí pegaditos un poquito más grandes, así que aprovechen también para operar en contra del amigo. Hay que ver un poquito lo que es la libra yen, está débil también. Si te gusta operar libra CAD, es acelerada la amiga, es una catanguita que corre, tengan cuidado.
pero aprovechenla también, ¿sí? Para operar en contra de la libra, en contra del yen, a favor por ahora del canadiense. Pero ahora, no en 10 minutos o en 15, porque se te puede ir la estructura. Si operás en velas de 1 minuto turbo, tendrías que estar sacando frutos dependiendo, obviamente, del tipo de operación que haga. Si haces intradía, tendrías que analizar un poquito más las temporalidades de H1, por ejemplo, donde podemos ver el canadiense y el dólar fuerte y el franco suizo, el australiano, lo que les decía, junto con el más débil que es el yen, ¿sí? Así que atentos ahí, gente, ¿eh? Bien, nos vamos a pasar a... recuerden, gente, que les tengo que compartir el sorteo de este bot. Primero lo tengo que hacer al video y vamos a sortear un robot que se llama Tractorcito Recuperador de Zonas, que lo estuve creando. Es una técnica más, ¿sí? Puede servirte como no, pero es muy interesante para el que no la conoce y para el que la conoce, porque en la mayoría de los días vas en profit. Hay un par de días que te puede hacer quizás caer una gotita, pero existe la solución siempre, obviamente, con un cierre o con alguna técnica Xinjiang. Pero la idea es que veas cómo funciona. Es interesante el amigo, lo voy a estar sorteando y ahí le agregué un indicador. ¿Por qué? Porque el bot lo creé con un indicador de los tradicionales, con un estocástico, un RSI. Pero vos, si te lo llegás a ganar, podés elegir con qué indicador. Con medias móviles, con el William, con el MACD, con el que vos quieras. Yo lo agrego, lo configuro al robot, le creo los parámetros y sería todo tuyo, ¿sí? Interesante, el recuperador de zonas. Sirve para gestionar también y para sacar profit, obviamente, ¿sí? Bien, nos vamos a dónde? Nos vamos al MT4 a ver un poquito de gráficas y me voy, gente, ¿eh? Vamos a pasar un ratito ahí a las fuerzas de la moneda. Luego con un mate, ¿eh? Angelito, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo estás, Pepe? Espero que estés bien, ¿sí? Acá estoy. Qué bonita esta canción, me gusta. Cerati, Soda Stereo. Muy lindo, ¿eh? Muy lindo. Qué bueno que estés 2 días seguidos, Pepe. Vos, yo sé que te gusta ser el profe de los alumnitos del planeta Pepe, pero tenés que estar con nosotros en vivo todos los días, como hacías el año pasado, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Así la pasamos bien. Es como una radio esto, Pepe, ¿eh? Muy bonito, ¿eh? ¿Querés que cuente algún cuentito después o te tenés que ir, Pepito? No, vamos a ver si contás algún cuentito, ¿sí? Primero vamos a ir un poquito a ver las fuerzas. Vamos a ver acá, vamos a chequear un poquito lo que tiene que ver con lo que les decía recién. El yen, bueno, yen débil, ¿sí? Fíjense que acá tenemos el canadiense fuerte en temporalidades de M15 acá abajo. M30, H1 el más fuerte, ¿sí? Pero lo tenemos no tan fuerte en temporalidades chicas. Pero eso está bueno porque puede estar haciendo un retroceso en esas temporalidades para seguir la tendencia mayor, ¿sí? El yen, loco, tirate en contra con cualquier divisa. Por ahora menos con el australiano y menos con la libra, ¿sí? Aunque a las que le gusta operar el libra yen, me tiraría más a favor de la libra que del yen. Si voy a hacer una operación, iría más en busca de una comprita en libra yen, ¿sí? Y obviamente si tengo que operar alguna monedita débil, buscaría operar en contra del yen. Por ahora, capaz que en 10 minutos lo vemos. Uno tiene que ir a ver la estructura. Ven, por ejemplo, acá, miren, vamos a ver si encontramos. A ver, esta no, vamos acá. Bueno, ahora vamos a ver las pendientes. A ver, acá tenemos. Acá, por ejemplo, tenemos CAD-Yen. ¿Estará CAD-Yen? ¿Estará CAD-Yendo? CAD-Yen, ¿estás ahí? CAD-Yen. Perdón, no. CAD-Yendo no, CAD subiendo. Ahí está lo que les estaba diciendo. Fíjense en 15 minutos cómo va el amigo. Llega a un número redondo. Esta zona que está acá es un número redondo interesante con un par de ceros.
se devuelve un poquito. 2 velas muy elefantes, muy alcistas en 15 minutos. El panorama, obviamente, si vamos a 5, vamos a ver una tendencia alcista. Fíjense que viene ya hace un par de acá. Ven impulsos y retrocesos. Está rellenando. Todavía le queda, si el CAD sigue fuerte, venir a esta estructura que está acá arriba, ¿sí? Ojo que pegó una caída. Lo que pueden hacer es buscar con algún Fibonacci, por ejemplo este alto que generó en la zona del 38, el 50 o sobre todo el 61 y el 38. El 50 es la mitad de la tendencia, ¿sí? No tiene que ver nada con Fibonacci, ¿sí? Pero bueno, en esta zonita, por esta zona y por esta zona, pueden estar buscando alguna comprita, por ejemplo. A la vez, empezás a buscar convergencia. Si agarras este alto, coincide con el 61. Puedes poner una comprita por acá y alguna otra por acá. Cuanto mucho la de arriba, que tenga un lotaje más chiquito que la de abajo, ¿sí? Y más que eso no, y algún stop loss por debajo de algún bajo, ¿sí? Ojo al piojo también, ¿sí? Recuerden que viene alcista fuerte el canadiense, y puede estar quizás consolidando y te tiene un rato largo hasta que reviente, ¿sí? Veremos qué pasa. O quizás no revienta, pero si vos ves la estructura mayor, fíjense acá el zigzag, como vemos impulsos y retrocesos hacia la baja, donde después rompe el último alto acá, ¿sí? Empieza a generar altos cada vez más altos, se da vuelta y por acá esta zonita es muy bonita para quizás buscar alguna comprita. Y si vos decís no, quiero acá arriba, bueno, ponerle un buy stop por encima de este alto, ¿sí? Con una sensación de que vas a recorrer unos 20 pip, 16 pip, en el caso de que lo hiciese en un ratito, ¿sí? Ahora lo vamos a ver dentro de un rato, ¿sí? Si no lo hace y viene hacia abajo, recordad que esta zona es interesante para buscar compras si no te toca la comprita por acá arriba. Si te querés meter al mercado, tomás el riesgo de que se consolide acá y después caiga, ¿sí? Y acá abajo recién suba para hacer algún promedio con alguna orden, ¿sí? Tengan cuidado ahí, gente, ¿eh? Voy a buscar agua, ¿eh? Voy a apagar el micrófono un rato ahí. Escucha, escucha.
la soledad se esconde tras sus ojos y que tu blusa adora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus... Bien, llegamos. Ahí estamos. Qué lindo tema. Mate calentito. Obviamente con agua calentita, disfrutando un momento acá, viendo cómo se forman los patroncitos de vela. Vemos cómo en temporalidades, en este caso de 5 minutos, el canadiense, que se mantiene fuerte por ahora con respecto a la monedita más débil que habíamos visto hace un ratito, que es el yen, está tratando de hacer lo que marcamos. Vamos a ver si en un ratito llega acá arriba o si hace lo que les decía, ese retroceso después de esta subida brusca para venir a buscar por el 61 o el 38. Hay que ver los patrones que forme y las convergencias que haya en el pasado, a ver qué pasa. Pero por ahora indica que va a venir seguramente este alto. Vamos a ver qué pasa en un rato. Así que bueno, ahí estamos, gente. Escucha qué lindo, escucha. Angelito, ¿te gusta? ¿Saben cuánto tengo de spread acá? 7. 7, no 7 puntos, no llega un pipe, y que está para meterse ahí también, pero bueno, vamos a ver qué hacemos. Bien, gente, así que bueno, gracias totales, dice el amigo. No, gracias por los tips. Bueno, está con Cerati, gracias totales, gracias por los tips. Pero es que no di ningún tip, sí, algunas cositas, pero tips no, El loro decía, el loro me volvió, el loro me comió vivo hoy. Pero ¿qué le da de comer al loro? ¿Al loro o al oro? Decía el amigo, leía todo mal, me faltan lentes. Dice el SAU USD, ¿no? El oro me comió vivo hoy. ¿Pero qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Una compra? ¿Qué hiciste? ¿Una venta? Yo cierro, recojo mi granito y me voy. La tentación, el libra dólar tiene pinta de que sigue cayendo. Bueno, mirá, ¿querés ver uno lindo? Este que marqué recién, está interesante, interesante. Bueno, vamos a ver, Angelito, ahí estás ahí para saludar un poquito a los Pepe, ¿no? Hola. Sí, acá estoy. ¿Cómo les va? Espero que estén bien. Recuerden que soy el angelito de ustedes, ¿sí? Del planeta Pepe. Si tienen que, no sé, gestionar, necesitan psicotrading, acá estoy, Para los que necesiten, me avisan y yo, ¡puf! Así, ahí aparezco, ¿Querés que te cuente un cuento, Pepe? Hoy tengo ganas de contarte un cuentito. ¿Cómo, cambiando de tema, Pepe, ¿Cómo? ¡Qué bien hoy, Pepe! Hoy, la verdad, dije, este es un profe, donde pone el ojo, pone la bala. Y puso el ojo, y me olvidé de Pepe. No, muy bien, Pepe, Ahí pusiste pacas arriba, pero fue el pique, No sé ni qué te dijo el señor del universo, lo que iba a pasar hoy con el oro a vos. Porque ahí estoy leyendo que a uno le fue mal. El oro me comió vivo, y dice, y andás a ver si es que le fue bien o mal. Poné si te fue bien o mal, señor. Y si te fue bien o si te fue mal, ¿te comió vivo? Bueno, Pepe, ahí fíjate, después en las gráficas, cómo siguen las fuerzas de la tendencia. Ay, estoy re mareado, Pepe. ¿Cómo siguen las fuerzas de las monedas, Así que bueno, vamos, Pepe. ¿Dónde estás, Pepe? Hablo por vos si querés, Pepe. No sé, ¿qué querés que haga? ¿Querés que te cuente un cuento? ¿Qué querés, Pepe? Estoy tocando la guitarra acá, Pepe. Dale, apurate. No existe nada. Bien, gracias. No, el micrófono se queda tildado. No sé qué tiene. Ahí está. Bueno, gente, vamos a ver qué pasa en un ratito con el CAD Yen. Si hace lo que marcamos, por ahora sí. Puede ser un amague, pero es tentador el CAD fuerte, el Yen débil. No quiere decir que siempre sea así. Hay veces que está bueno ver temporadas chiquitas que van contrarias a la que está débil, como para entrar en contra de esa débil, ¿no? Eso, ¿qué sería algo así? ¿Ven? Por ejemplo, vamos a un ejemplo. ¿Qué hice ahí? Supongamos que esta es la tendencia en H1. Ahí, ¿la ven? Tendencia en H1, que es alcista. Así sería fuerte, así muy fuerte, así consolidada.
así recontra fuerte, un mechazo que pegó allá arriba, y así nada, no existe. Puede pasar, obviamente todas las velas suben para arriba, no suben en diagonal, pero bueno, supongamos que son un par de velitas que van así en H1, vos la ves fuerte H1, pero dentro de H1 vos vas a encontrar impulsos y retrocesos de temporalidades más chicas que van haciendo zonas así, un poquito más agresivas, quizá acá hizo más fuerte y acá pegó una caída hasta por acá, y después rompió el alto anterior, y vos vas viendo quizás esto en M30, ¿sí? Esto es H1 y suponete que acá tenés, no sé, H4, hoy marqué de vuelta, ahí tenés H4, bueno, vas viendo que están fuertes. Supongamos que acá, obviamente, todo está en la misma línea del tiempo, ¿no? Ahí. Supongamos que la línea del tiempo sería esta, ahí, párate. Ahí, para que le voy a cambiar el color a esto. Nada, voy a poner blanco, total, que quede chillón para que se entienda. Esa es la línea del tiempo, va todo igual, ¿no? Lo que pasa es que algunas cierran más rápido que otras porque son temporalidades más chiquitas. Pero bueno, ¿qué voy? Si está fuerte la divisa, en este caso el canadiense, muchas veces está bueno no que esté en M1 también así alcista, no, al revés, que en M1 venga en caída o en M5 venga en caída para que se apoye en las estructuras, ¿sí?, mayores. Sabemos que en M1, dentro de el rango de M1, quizá está en una tendencia bajista, ¿sí?, pero viene de tendencias que están estas de abajo, alcistas. Entonces vos vas a encontrar dentro de este mundo otro mundo, fractales, y si va en caída, qué mejor que buscar a favor, sería un golazo, compras acá. Por ejemplo, en esta zona del tiempo, cuando está tocando una zona de soporte pasado, estructuras de M15, por ejemplo, un alto que está tocando, o algo, bien, por ejemplo, acá en el pasado, y decir, bueno, vos sabés que me parece que va a ir para arriba. Ojo, también puede pasar que M1 tiene COVID y contagie a M5, a M15, y contagie a H1, y contagie a H4, y el cambio, y contagie al puente de Brooklyn, ahí no. Borré todo, pará. Ahí está, volvemos para atrás. Y en algún momento, obviamente, no siempre es alcista todo, ¿no? Por eso le digo que tienen que disfrutar el momento, ¿sí? Cuando están en la ola que está de fiesta, bueno. Pero muchas veces cuando empieza a romper altos, sobre todo, los bajos y los altos, pero no de la estructura de M1, sino de estructuras mayores. Por ejemplo, acá hay una estructura, acá hay otra. Ahí nos podemos encontrar con que ya no es un retroceso, que M1 no viene a visitar solamente la zona de soporte, sino que acaba de contagiar de COVID, por ejemplo, a M5, a M15, a M30. Y cuando vos querés acordar, colorín colorado, este cuento ha terminado con un cambio de tendencias, ¿eh? Así que yo que vos me siento en la silla, tomate un mate, escuchate esto, Nero. Para vos. Escuchá, la canción de Cerati, de Soda Stereo, que lo hizo muy conocido en toda Latinoamérica y el resto del planeta, entre tantas buenas canciones. Disfrutá. Esto es Buenos Aires, ¿eh? Quiero el horóscopo. ¿De qué signo sos? Dale, ahí te lo leo. ¿Querés que te lo lea Pepe Mila? ¿O querés que te lo lea el Diablito, el Angelito? Vos elegí, Pará que te pongo. ¿Angelito? ¿Y tenés alguno más que querés que le leamos el horóscopo? Acá le leemos todo, ¿Angelito? Ahí te puse, ¿Qué querés? Lo voy buscando, mientras. ¿Cómo te llamas, Leo? Decía. ¿O sos del signo? ¿Ya operaste? Mueva, vamos. Escucha, qué lindo esto, loco. ¿Y no te gusta operar con el planeta Pepe? Olvídate. Bueno, si me respondés, si sos que querés que te lo diga yo te lo leo. O te lo puede leer Angelito, Eso es un regalito, Ahora,
Te digo esto que me estuve adelantando. Si estás por operar, ni te metas si sos de Leo, ¿eh? Lo loco era, tiraban la moneda, tiraban las cartas. Y dice... Del sol se derriten. Solo encuentro en la oscuridad lo que me une con la ciudad de la furia. Seguimos. Eso, vamos. Me verás caer entre vuelos fugaces. Buenos Aires se ve Tan susceptible. ese destino de furia es lo que en sus caras persiste. Me dejarás dormir Al amanecer. entre tus piernas. Bueno, seguimos. Mira acá, les voy mostrando mientras un poquito de algunos de los bots que todavía no los pudimos ver completos, creados por quien les habla, por mí, por el Pepe Mila, o por Mila Pop Trader, como más les guste, o por el amigo Pepe, como quieran, ¿sí? Pero acá está, el Lucky Golvin, creado por quien les habla, interesante la técnica que usa el amigo, con órdenes pendientes. Después tenemos acá el osito de peluche, que lo estoy usando en un BPS, con Libra Yen y con... la libra dólar, ¿sí? Muy bueno resultado del amigo. Lo bueno que tiene, el tipo te va abriendo órdenes. Vos cuando querés acordar tiene un flotante, pero no negativo, positivo, y nunca lo cierra. Entonces llegás a la semana con un flotante positivo y algunas órdenes que va abriendo en negativo o en positivo, pero ese flotante, mamita, cuando vos cerrás todo, te dan ganas de cerrarlo, pero mientras más lo aguantás, el profit es mejor, ¿sí? Miren el video del osito Teddy, que lo armé con tanto gusto al robot y al video, vamos. Después tenemos acá, miren un poquito, algo de las técnicas del caballito de batalla, la técnica Iraña. ¿Cuál es el objetivo de enseñar a los pepes? Operar en menos de 2 horas, tratar de buscar el objetivo diario de máximo, ¿no? Un porcentaje que te pongas según, obviamente, la gestión del capital que tengas, ¿no? No puedes buscar $100 si tenés 100 en la cuenta. No puedes, ¿no? Un ejemplo, ¿no? A no ser que sean centavos. Si tenés una cuenta de 10.000, una de 20.000, una de 100.000, hay que ir gestionando. Pero la idea es que esas pirañas que pican y que no una, sino muchas pirañas forman, ¿no? El profit, ¿me entienden? ¿No? Varias operaciones chiquitas que vas cerrando y vas obteniendo. Bueno, eso está dentro de la técnica Caballito Batalla, que la creé. Es otro bot más también dentro del caballito. Hay varias herramientas, ¿eh? Después tenemos la ballena, cazador de ballenas, otro bot creado por mí también. Obviamente, si ven una ballena de fondo, la idea es tratar de buscar, no en contra de la ballena, sino a favor cuando rompen por medio de una noticia de alto impacto. No importa el deslizamiento, no importa el spread, lo que importa es que cuando dispara vos cierres, cuando llega a cierto profit, cortito muchas veces, pero muchas veces aprovechás también el recorrido donde obtenés profit mucho más grande, ¿no? Pero es muy interesante también, que también está dentro del caballito de batallas, ¿eh? Y el caballito de batalla, acá lo tenemos, ¿eh? Este caballito de batalla, le faltan un par todavía de técnicas que las puse dentro del caballito, que las vamos a estar usando, ¿sí? Acá está, miren. Ahí está el amigo, ¿eh? Con, obviamente, el planeta Pepe acá en el medio. Este panelcito que lo voy a ir agregando más cositas para ir haciendo compras y ventas, ¿bien? Bueno, gente,
A ver. Quiero el angelito que me diga el horóscopo, dice ahí. A ver. Angelito, no me quieren a mí. Hola. Hola, ¿qué pasa, Pepe? ¿Querés que yo te lea el horóscopo? Bájame la música, Pepe. Una alarma en el oído tengo acá, Pepe. ¡Pi! Me hace el oído. Vamos a leer el horóscopo acá para... ¿Qué sos, nene, nena, hombre, varón, anguero, mujer, dama, bella durmiente? ¿Qué sos? ¿O no querés saber? ¿No tenés género? Sos una ovejita, una ovejita. Yo quiero, dice ahí, mirá, Pepe, ¿por qué no lees lo que están antes? Vos le preguntaste qué quiere que te lea el angelito, ¿no? Te dijo que es de Leo o se llama Leo. Vos le pusiste el angelito y te dice yo quiero, otro quiere el de Sagitario y dice que completo el libro. Ja, ja, ja. Re gracioso el amigo. Y acá dice, la ovejita dice, quiero el angelito que me diga el horóscopo. El del signo Leo, dice, supuestamente, A ver, yo no necesito leer porque yo soy el universo y yo sé lo que te va a pasar. Así que presta atención, Ahí va. Sos de Leo. Si todavía eres un corazón libre, que no creo, debes estar atada a algún esclavo, pero si sos atada o atado, ¿no? Atade o atadi, como sea, pero si seguramente si tenés un corazón libre, hoy alguien puede hacerte una declaración en toda regla. Si te pilla por sorpresa, los astros te guiarán en tu respuesta. Que soy yo, obviamente, ¿no? Así que me preguntás a mí. Sea la que sea, no tendrás que arrepentirte de tu decisión, pero si eres de los de Leo que están en pareja, tendrás noticias de alguien que te marcó bastante en el pasado. Me mataste, Leo. ¿Cómo me vas a leer eso? No permita que te invada la nostalgia y mantén la cabeza clara. Valora lo que has construido a diario con tu pareja actual. No idealices el pasado, Evita también el exceso de modestia. ¿Sí, Leo? Tu capacidad de alcanzar objetivos y tu sentimiento de la responsabilidad hacen de ti un líder natural, ¿sí? Porque vos sos un tigre de Bengala, ¿no? Un león. Así que aunque tú pareces ignorarlo, porque sos ignorante, dice ahí, pero no lo sos, ¿Entendiste, no? Aunque tú pareces ignorar la capacidad de ese animal que tenés dentro. Procura mantenerte a diario la armonía y el equilibrio. No solamente en el trabajo y en tu vida, sino en el trading, que también es tu trabajo, ¿no? Si estás haciendo eso. Hoy te envuelve una nueva energía. Ha llegado el momento de pensar en ciertos cambios, ¿sí? ¿Te gustó? Si te gustó, bueno, listo. Seguimos. Pepe, pone music, por favor. Pepe, se durmió Pepe, me parece. A ver, pone ahí, subí. Eso, bien. Pero puedes poner otro temita, Pepe, por favor. Poné el de los 80 que pusiste ayer, la de Laura Branigan, ¿sí? Self-control, por favor, un poquito, Pepito. Si lo pones, hoy te voy a guiar todo el día en tu buen camino. Comenzaste muy bien con esas operaciones, Pepe, y te voy a guiar en todo el día si querés, Si no, mañana a la misma hora por el mismo canal, Ahí está, Pepe. ¿Pero qué pusiste ahí, Pepe? Pusiste cualquier cosa, Pepe. Pusiste otro tema ahí, Pepito, A ver. Sí, pusiste otro tema, Pepe, lo has borrado, mire. Lo has borrado, A ver si lo tenés ahí. Ahí está, ese, Pepe. Déjame ese. Te puedes despedir si quieres, Pepe, Total, yo ya estoy re tranquilo, Si alguno quiere que le lea el horóscopo, yo me voy a acostar con los amigos que tengo acá, ¿sí? Que están desde el año pasado acá, You take my self-control. You got me living only for Y no pida más el horóscopo ese, terrible, You take my self-control. Quiero el angelito que me diga el horóscopo, ya te lo dije, No me pida más nada. I never stop myself to wonder why. Me voy. Forget to play my role. You take my self-control.
Bien, bien, bien. Muy bien, Angelito, la verdad, te comportaste como un verdadero angelito ayudando a los demás, Sí, bueno, ahí estamos. Fíjate ahí, en vez de en gráfica de velas japonesa, con gráfica de velas de barra. Estamos ahí, velas japonesas. Vamos a aumentar un poquito la lupa. Vamos a borrar todos estos Picasso de fondo que no se entiende nada. Porque vos decís, ¿y esto qué? No tengo ni idea, es el amigo. Vamos a borrar todo acá, los rectangulitos. Todo, para que se vea limpia la gráfica, como me gusta a mí. Ahí está, ahora sí, se ha quedado el amigo. Hay que ver qué pasó acá, si quiere romper en un rato. Vamos a ver si está pasando lo que le decía anteriormente, donde el canadiense puede estar débil en temporadas chicas. Quizás ya empieza a debilitarse, la fuerza la hizo, veremos. Ojalá que llegue a las zonas que marcamos, arriba, todavía no llegó ni a la zona de Fibonacci que pusimos para hacer alguna comprita, pero les decía con un buy stop también por acá encima, a ver. Bueno, ahí está, ¿sí? El canadiense, fíjense lo que les decía anteriormente, temporalidades de M15, M30, H1 sigue fuerte, está dando un retroceso, lo que les expliqué recién en los dibujos en M1, M5, y el yen, que está débil en todas las temporalidades mayores, está tratando de dar un pequeño descanso a su moneda en M1 y M5, sobre todo en M1, no en M5 que es la más débil, así que tranqui para el que esté esperando para el CAD yen, por ahora compra, ¿sí? Fíjense acá, qué buen ejemplo, ¿lo ven? El yen débil en temporadas grandes acá abajo y acá arriba está fuerte, el más fuerte, mejor, ¿no? Lo agarra más abajo, para operar a favor del canadiense, por ejemplo. Bien. Bueno, gente, me voy, que tengo que dar clases en un ratito a un par de pepes. Y esto me está gustando mucho. Si me llega a gustar, vamos a empezar a sumar a otros pepes. Pero que estén en la dimensión 15, decía el amigo. Pero que estén comprometidos a aprender y a no repartir información, ¿no? Es top secret, ¿sí? Porque hay cositas muy buenas, muy bonitas que no las vas a aprender en ningún lado. Solamente en el campo, en vivo, operando con Pepe Mila. Y él viendo, tomándote lección. Está bárbaro, ¿sí? Así que bueno, gente. ¿Qué les puedo decir? Abrazo gigante, esto fue hermoso, nos vemos mañana, les deseo lo mejor de lo mejor. Recuerden, súmense a Discord, sumen puntos, participen si se suman a Discord, porque si no, no suman puntos. Y si participan, pasan a la dimensión 2. Recuerden que cada tanto la dimensión 2 y la 1 y la 3 las voy a ir reseteando para los que no participan, que comiencen de vuelta a participar si tienen ganas, para sumar puntos. Y si suman puntos y llegan a cierto objetivo, sumando puntitos que serían años en el planeta, van pasando a otras dimensiones donde vamos a ir obteniendo algunos tips, algunas operaciones, enseñándoles en la escuelita del planeta Pepe, ¿no? Compartiéndoles los bots, sobre todo el caballito de batalla, para que puedan operar con ese caballito todas las mañanas con Pepe Milas, Bueno, gente, chao. ¿Te gusta, Angelito? Chao, Angelito, me voy. Me olvidé de mostrarle el bot. Gente, recuerden que estoy por crear un nuevo video con un bot que ya está hecho, que le puse el tractorcito que lo voy a estar sorteando, ¿sí? Recuerden eso también, pregunten cualquier cosita. Tengo que terminar de hacer el video nada más, es lo más tedioso que hay. Estoy solito así en este planeta, editando y agregando cositas, ¿sí? Por eso son tan sencillos los videos que hago, pero todo a pulmón, gente. Bueno, me voy. Chau. Chao, gente, nos vemos. Recuerden que próximamente, cuando tengamos noticias con los amiguitos que les estoy enseñando, van a estar ahí arriba, a la derecha, en esa pantalla que está en gris. Va a estar algún Pepe charlando, ya sea con operaciones que tengan, con las cositas que han aprendido o dudas que tengan para charlar, ¿sí? Así vamos a estar en vivo
también haciendo eso. Obviamente cuando tenga un poquito más de tiempo, ¿sí? Recuerden que tenemos 24 horas cada uno. Si yo no tengo 48, igual que ustedes, pero hago muchas cositas en el día, ¿sí? Bueno, gente, nos vemos. Suscríbanse, suscríbanse por favor. Ahí, sí. Y nos estamos viendo seguramente esta semanita. Espero, si no la otra. Abrazo gigante. Chau, 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 chau. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo, ¿sí? Pero no lo digo para mí, lo digo para todos ustedes, gente. Todos podemos, ¿bien? Tenés que animarte, ¿sí? Un tropezón no es caída, 2 tropezones tampoco. Y quien te diga que no podés es porque no se animaron ellos. Vos animate, ¿sí? Siempre, como digo siempre, sin joder a los demás, ¿eh? Chau.